No puedo tener hijos por lo que hice en el pasado y perdí al único hombre que me amó, por serle infiel tratando de arreglarlo. Tengo 32 años y por primera vez en mi vida deseo ser madre. Me siento lista, emocional y económicamente. Esta es mi historia escrita en un foro, una historia dura, una historia cruel, es la suma de una serie de errores que cometí. Ya tengo estabilidad, tengo una pareja que me ama y siento que finalmente entendí lo que realmente significa construir un hogar. Pero estoy destrozada. Hoy el doctor me confirmó algo que venía sospechando hace meses. Me dijo que mis posibilidades de quedar embarazada son muy bajas y que si por alguna casualidad logro hacerlo, el embarazo podría poner en riesgo mi salud. Dijo que mi útero está dañado, que hay muchas adherencias, cicatrices internas. Que hubo mucho trauma ahí. Y en gran parte, es mi culpa. No estoy escribiendo esto para que me aplaudan. Tampoco para que me insulten. Solo quiero contar mi historia. No busco excusas, pero necesito explicarlo, porque todavía me cuesta procesarlo. Mi vida sexual empezó muy temprano. Demasiado temprano. No fue por rebeldía ni por una infancia rota. Simplemente por ignorancia. En el colegio nadie hablaba del tema y en mi casa, aunque mi madre era estricta con ciertas cosas, jamás me explicó cómo funcionaban realmente las cosas. Lo único que repetía era que yo tenía que estudiar, tener un futuro y no dejar que ningún vividor me arruinara la vida con un hijo indeseado. Era su mandaré. Y sí, en parte me lo creí. Pero al mismo tiempo, no entendía del todo lo que implicaba acostarse con alguien sin protección. No tomaba pastillas. No exigía condón. Simplemente vivía el momento. Era joven, pensaba que a mí no me iba a pasar. Hasta que pasó. El primer embarazo fue a los 16. Llevaba meses saliendo con un chico mayor, que después supe que tenía otra novia en otra ciudad. Cuando me enteré que estaba embarazada, no lo dudé. Busqué la forma más rápida de solucionarlo. Una amiga de mi madre me acompañó a una clínica clandestina. Me dieron unas pastillas y tuve que aguantarme el dolor sola en el baño de su casa. Me desmayé del dolor, sangré durante horas. Pero al final, salió todo bien. Así me lo dijeron. Y después vinieron otros 2 más. Uno fue al año siguiente. El otro, a los 19. Distintos hombres. Ninguna relación seria. A veces por placer, otras por necesidad emocional. Siempre me repetía a mí misma lo mismo. No estoy lista. No es el momento. Es mi cuerpo. Es mi decisión. Y sí, era mi decisión. Pero hoy me doy cuenta de que tomé esas decisiones con una mezcla de ignorancia, egoísmo y miedo. Mi madre nunca se enteró. Nunca le conté nada. Y en ese momento, no sentí culpa. En serio. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. No quería ser como esas chicas del barrio que dejaron la escuela por tener hijos a los 17. Yo iba a estudiar. Yo iba a trabajar. Yo iba a salir adelante. Y así lo hice. Empecé a tener cuidado y tomar medidas para evitar los embarazos. Conocí a mi primer esposo cuando tenía 23 años. Él era un hombre tranquilo, estable. Nada espectacular, pero me hacía sentir segura. Trabajaba en una empresa de tecnología, tenía su propio auto, sus cosas ordenadas. Era, en palabras simples, un buen tipo. Nuestra relación fue funcional. No era una pasión desbordada, pero nos entendíamos. Nos casamos al poco tiempo de estar juntos, y él tenía claro desde el principio que quería formar una familia. Yo, en cambio. O al menos no todavía. Le dije que quería esperar un par de años, que quería desarrollarme más en mi carrera. Él me dijo que sí, que lo entendía, pero en el fondo creo que no lo aceptaba del todo. A los 24 quedé embarazada nuevamente. Cuando vi la prueba positiva, sentí que el mundo se detenía. No me puse feliz. Me paralicé. Recordé todo lo que había vivido antes. No quería volver a pasar por eso. No quería ser madre. No quería cargar con un hijo, no en ese momento. Aún sentía que me faltaban cosas por hacer. Pero esta vez fue distinto. Esta vez había alguien más. Esta vez había un esposo que se emocionó al escuchar la noticia. Que empezó a buscar nombres, a calcular fechas,
a planear la habitación del bebé. Me hablaba de cunas, de colores, de cómo lo iba a cargar en brazos cuando naciera. Se notaba que lo había deseado desde siempre. Y aún así, nunca me preguntó cómo me sentía yo. Nunca se detuvo a decir, ¿estás bien con esto? ¿Quieres tenerlo? No. Me incluyó en su sueño, pero no en la decisión. Era como si mi papel ya estuviera definido, incubar a su hijo y sonreír como si también fuera mi mayor deseo. Y había algo más. Yo no estaba segura de que ese bebé fuera suyo. Unos meses antes del embarazo, había tenido un desliz. Fue algo que nunca planeé, pero pasó. Mi jefe, un hombre mayor, carismático, con quien trabajaba desde hacía un año, comenzó a acercarse más de la cuenta. Me sentí halagada y débil. Nos vimos un par de veces fuera del trabajo y sí, tuvimos relaciones. Nunca se lo dije a mi esposo. Y cuando el test dio positivo, una parte de mí temió. Temí que el bebé no fuera suyo. Que tuviera los ojos de otro hombre. Que un día él se diera cuenta. Y todo se derrumbara. Así que tomé una decisión. Busqué una clínica. No era ilegal, pero sí muy discreta. Me dieron medicación, indicaciones, y fui sola. Ni siquiera llevé a una amiga. Solo les dije que no quería dejar rastros. Lo hice un viernes. Pasé todo el fin de semana con fiebre y dolor. Tomé calmantes. Me aislé en la habitación y le dije a mi esposo que tenía gripe muy fuerte. Mi plan era inventar una caída. Decir que tuve un aborto espontáneo. Que no sabía lo que pasó. Que el cuerpo lo rechazó. Que lo sentía mucho. Él iba a sufrir, sí, pero seguiría a mi lado. Me iba a perdonar. Pero cometí un error. Olvidé una receta médica de los cuidados post-aborto en el cajón del baño. No sé cómo ni cuándo, pero la encontró. La leyó. Y me la tiró en la cara. Recuerdo exactamente cómo se veía ese día. Nunca lo había visto así. Me gritó, pero sin levantar mucho la voz. Era un grito contenido, que dolía más que cualquier alarido. Me dijo que lo traicioné de la forma más baja posible. Que no solo lo endamé, sino que le robé la ilusión de tener un hijo. Que fui egoísta. Que mentí. Intenté defenderme. Le dije que no estaba lista. Que él no me escuchó. Que solo pensaba en sí mismo. Pero no importó. Me pidió el divorcio. En ese entonces, me pareció exagerado. Pensé, vamos a divorciarnos por esto. Era mi cuerpo. Era mi decisión. Yo tenía derecho a elegir si quería ser madre o no. Pero con el tiempo, lo entendí. Lo que lo rompió no fue solo la pérdida del bebé, sino la mentira. El hecho de que nunca le diera la oportunidad de hablarlo. De que nunca confiara en él. De que decidiera sola, cuando se suponía que éramos un equipo. Firmamos los papeles meses después. Fue rápido. Él no quiso discutir ni pelear. Me dejó el departamento. Incluso me dio algo de dinero para empezar de nuevo. Nunca más hablamos. Y eso nos lleva ahora. Me volví a casar hace poco más de un año. Mi actual esposo es un hombre bueno, amoroso, comprensivo. Tiene una forma de hablar que me transmite calma. No se altera con facilidad, y cuando lo hace, lo maneja con madurez. No es alguien ruidoso ni impulsivo. Me enamoré de eso, de su forma de escuchar, de cómo me trata, de cómo siempre encuentra algo amable que decir cuando yo estoy hecha pedazos. Él sabe algunas cosas de mi pasado. Le conté que tuve relaciones difíciles, que cometí errores, que hubo un embarazo que no llegó a término. Nunca entré en detalles. No le dije la verdad completa. No le conté sobre los múltiples abortos. ¿Y qué sentido tendría contárselo ahora? ¿Para qué remover cosas que ya no tienen arreglo? Él me ama como soy. Me acepta como soy. No quiero arruinar eso. La diferencia con él es que, por primera vez en mi vida, sentí que sí quería ser madre. Ya no era miedo, ni rechazo, ni ganas de escapar. Era deseo. Un deseo tranquilo, profundo, sincero. Como una certeza, ya estoy lista. Tengo un hogar estable, tengo paz mental, tengo una pareja sólida, tengo trabajo. Sentía que todo estaba alineado.
Y él también lo deseaba, aunque nunca me presionó. Lo hablamos con calma. Decidimos dejar de cuidarnos. Intentarlo de forma natural, sin obsesionarnos. Si pasaba, pasaba. Si no, veríamos qué hacer más adelante. Los primeros meses fueron de ilusión. Me cuidé con las comidas, tomé vitaminas, dejé el alcohol, mejoré mi rutina de sueño. Empecé a imaginarme escenarios, cómo sería contarle la noticia, cómo serían nuestras mañanas con un bebé, a quién se parecería. Pero el tiempo pasó. Y nada. 5 meses, 6, 8. Nuestras relaciones seguían siendo normales, constantes. Él se mostraba optimista, pero yo comencé a sentir algo parecido a la desesperación. Me hice pruebas de ovulación. Calendarios. Ciclos. Todo. Empecé a ver embarazos por todos lados. En la calle. En redes. En amigas. Sentía que el universo me estaba jugando una broma pesada. Fuimos al médico. Primero fuimos juntos. El doctor pidió exámenes para ambos. Yo traté de mantener la calma, pero en el fondo ya tenía una sospecha. Algo no andaba bien. Cuando llegaron los resultados, me tocó ir sola a la siguiente cita porque él estaba de viaje por trabajo. Y ahí fue cuando me lo dijeron. Mi útero tenía daños severos. Adhesiones. Cicatrices. Una parte del endometrio estaba endurecida, como si hubiera sido raspada demasiadas veces. Me habló del síndrome de Acerman. Me dijo que no era imposible embarazarme, pero que las probabilidades eran muy bajas. Y que en caso de que lo lograra, existía un alto riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, o complicaciones que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Sentí que me estaba ahogando. Que me caía en un pozo sin fondo. Pero no quería rendirme. Salí de esa consulta negando todo. Pensando que tal vez el doctor se estaba equivocando. Que era demasiado pesimista. Que debía buscar una segunda opinión. O una tercera. Y también pensé otra cosa. Una que me avergüenza muchísimo admitir. Pensé, ¿y si el problema no soy yo, y si el problema es él? Sé que suena horrible. Egoísta. Infantil. Pero en ese momento me pareció lógico. Tal vez los espermatozoides de mi esposo no eran lo suficientemente fuertes. Tal vez por eso no se había logrado el embarazo. Tal vez, si intentaba con alguien más, podría confirmarlo. Como una especie de experimento. Una forma de eliminar variables. Así que lo hice. No fue algo impulsivo. Lo pensé, lo planeé. Me convencí de que lo hacía por una razón válida. Lo hice con 2 compañeros de trabajo. Ninguno lo supo todo. Solo que me estaba divorciando o separando y que necesitaba consuelo. Fueron encuentros sin emoción, sin afecto. Solo físicos. Rápidos. Sin protección. Crudos. Y no pasó nada. Ni retraso, ni síntomas, ni sospechas. Me hice test de embarazo en silencio. Todos negativos. En ese punto ya estaba perdiendo la razón. Volví al doctor con una mezcla de desesperación y culpa. Le pregunté directamente, ¿es posible que con otro hombre pueda quedar embarazada más fácilmente? Él me miró por un segundo sin decir nada y luego me explicó con toda la calma del mundo que no. Que no era cuestión del esperma. Que el problema estaba en mí. Que mi cuerpo no podía sostener un embarazo con nadie, al menos no sin un tratamiento complejo, intervenciones quirúrgicas y riesgos considerables. Me quebré. Toda la culpa me cayó encima como una avalancha. Había traicionado a mi esposo. Un hombre bueno, que nunca me exigió nada, que confía en mí. Lo hice por desesperación. Por una idea absurda. Por un deseo que se convirtió en obsesión. Y no sirvió de nada. La infidelidad no me dio respuestas. Solo me dejó más vacía. Me quitó el poco consuelo que me quedaba, la integridad. Ahora soy la misma de antes. La que decide sola, la que miente, la que usa su cuerpo para obtener algo que no llega. Lo peor es que él no sabe nada. No sospecha. Me abraza cada noche y me dice que ya llegará. Que tengamos fe. Que si no se puede, buscaremos alternativas. Y yo lo miro y no puedo decirle nada. No puedo confesarle lo que hice.
No sé cómo enfrentarlo. Y tampoco sé si quiero hacerlo. Tal vez lo mejor sea llevar esta culpa sola. Vivir con ella. Tal vez no merezco otra oportunidad. Tal vez ya destruí todas las que tenía. Estoy devastada. Perdida. Agotada. A veces me despierto pensando en esos bebés que no fueron. En los que rechacé. En lo que pudo hacer. Y en cómo todo esto podría ser diferente si hubiese actuado de otra manera años atrás. Agradecería mucho si alguien supiera de algún método que haya funcionado en situaciones parecidas. No quiero arriesgar mi vida porque sé que eso también sería una forma de egoísmo. Pero sí quiero intentarlo. Con cuidado. Con responsabilidad. Aún tengo esperanza. Pequeña, débil, pero la tengo. Actualización 1. Gracias a todas las personas que me dieron recomendaciones, palabras de aliento y consejos sinceros. Los leí a todos. Incluso a los que me juzgaron, porque entiendo que lo que hice puede parecer imperdonable. Pero antes de tirar la primera piedra, mírense ustedes mismos. Nadie está libre de errores. Nadie. Inicialmente no pensaba volver a escribir. Esta era solo una confesión que necesitaba sacar de adentro. Pero ahora busco algo más. Busco orientación. Un poco de guía. O tal vez solo desahogarme, otra vez, porque estoy rota. A pesar de que esta cuenta es desechable y que no use nombres ni detalles que pudieran identificarme, mi esposo se enteró. No sé cómo. No sé si alguien le mostró el post, si él mismo no encontró, o si alguien cercano lo reconoció por las coincidencias. Tal vez fue una de esas casualidades que parecen imposibles, pero sucedió. Y se acabó todo. Me confrontó hace unos días. Me miró a los ojos con una expresión que nunca le había visto. Dolor, decepción, rabia contenida. Me preguntó si era verdad lo que había leído. Yo no supe qué decir. Me quedé en silencio. Y cuando no respondes, también estás respondiendo. Me dijo que no podía creer que yo hubiera hecho eso. Que lo traicionara de esa manera. Que ni siquiera le diera la oportunidad de saber lo que estaba pasando por mi cabeza. Que, si tan desesperada estaba, podríamos haberlo enfrentado juntos. Pero que acostarme con otros hombres, a sus espaldas, con la excusa de querer tener un hijo, eso era demasiado. Me juzgó. Me rechazó. Y lo entiendo. No lo justifico, pero sí lo entiendo. Porque si fuera al revés, si él lo hubiera hecho, no sé si yo sería capaz de perdonarlo tampoco. Ahora estoy en proceso de divorcio. Él ya tomó su decisión. Me dijo que no me odia, pero que no puede volver a confiar en mí. Que no quiere vivir con una persona capaz de hacer lo que yo hice. Que no importa la intención, los actos también cuentan. Y me duele. Me duele más de lo que puedo explicar. No creo que vuelva a encontrar a alguien como él. Era la única persona con la que sentí paz. Con la que me sentí realmente segura. Y, aunque parezca contradictorio después de lo que hice, era la única persona por la que yo haría cualquier cosa. Incluso lo que hice. Acostarme con otros no fue por placer, ni por deseo, ni por escape. Fue por desesperación. Por cumplir su sueño y el mío. Tal vez suene absurdo, pero en mi cabeza, en ese momento, tenía sentido. Si conseguía embarazarme, iba a confesarlo todo, sí. Pero también iba a mostrarle que valía la pena. Que había hecho lo imposible para darnos ese hijo. Que lo había arriesgado todo para intentar lograrlo. Y ahora, con todo lo que pasó, me he dado cuenta de muchas cosas. Estoy dañada. No lo digo con pena ni buscando compasión. Lo digo como algo real. Estoy emocionalmente desgastada. Tengo una herida abierta desde hace años que nunca dejé sanar. Todo lo que viví, lo que hice, lo que oculté, me fue endureciendo por dentro. Y lo peor es que me estoy obsesionando con el tema del embarazo. Se volvió una idea fija. Un pensamiento que no me deja dormir. Como si tener un bebé fuera la única forma de redimirme. De sanar. De ser alguien completa. Y eso no está bien. Lo sé. Por eso decidí buscar ayuda. Voy a empezar terapia. No para que me digan que todo está bien, ni para justificarme. Sino para entenderme. Para dejar de hacerme daño.
Para dejar de arrastrar a otros conmigo. Necesito aprender a vivir con mis decisiones. A perdonarme. A reconstruirme. Porque si no lo hago, no sé qué va a quedar de mí. Y hay algo más que necesito decir. Sé que hay muchas formas de formar una familia. Que la adopción es una opción válida, hermosa, y que para muchas personas ha sido la mejor decisión de sus vidas. Pero yo no quiero eso. No quiero adoptar. Al menos no ahora. No puedo. Mi deseo de tener un hijo con mi sangre, con mi ADN, con mi historia, sigue ahí. Y no lo puedo negar. No quiero sonar mala ni egoísta. Pero sería hipócrita de mi parte decir que me lo estoy planteando cuando en realidad no me nace. No estoy lista para ese paso. Y quizás nunca lo esté. Perdón si algunas partes de este texto no se entienden bien. Estoy escribiendo destruida. Me tiemblan las manos. Me arden los ojos. Tengo el pecho apretado y no sé cómo seguir. No tengo amigos cercanos con quienes hablar esto. No quiero contárselo a mi familia. No quiero escuchar reproches. Solo quiero sanar. Y aunque sea a través de una pantalla anónima, quería que alguien más lo supiera.